En esta ocasión presentaremos cómo desarrollar nuestras clases de ciencias naturales desde una herramienta de comunicación virtual. Yo estoy utilizando Zoom. No se preocupen que en nuestro canal de YouTube de Knowledge Group también hemos hecho un tutorial presentando un paso a paso de cómo se utiliza esta herramienta de Zoom. Cómo puedo compartir pantallas en un video o cómo puedo grabar, hacer una presentación. Por ejemplo, tal y como la que les estoy mostrando, yo hice un PowerPoint y lo grabé. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar recordando que nuestro método de ciencias naturales con la metodología de Singapur se basa en el modelo de las 5 E's. Tenemos el enganchar, el explorar, el explicar, el elaborar y el evaluar. Cada una de estas 5 E's están desarrolladas mediante un paso a paso que presenta nuestras guías docentes. Recordemos qué es el enganchar. El enganchar es la parte en donde nosotros vamos a motivar y a despertar el interés de nuestros alumnos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál es la información básica que nuestros alumnos tienen. El alumno deberá analizar una situación o problema a partir de sus experiencias y el docente, por su parte, va a tratar de enganchar al estudiante, puede ser mediante un artículo de prensa, un video, mediante un cuestionario con preguntas y respuestas o simplemente con imágenes. Yo he escogido el tema del agua para darle los diferentes ejemplos de cómo desarrollar las 5 E's. Con el enganchar, escogí la actividad que se presenta en el libro de primer grado. En el libro de primer grado, la guía docente nos dice que le mostremos diferentes imágenes en donde hay agua a nuestros estudiantes y que luego le hagamos preguntas tales como, ¿han visto agua en estos lugares? ¿Dónde más podemos encontrar agua? ¿De qué otras maneras se puede usar el agua? ¿De qué maneras han usado el agua hoy? ¿Cuánta agua se debe beber por día? Este fue el enganchar que yo escogí. Ustedes pueden escoger cualquier enganchar, ya que siempre se dan 2 opciones en las guías docentes. Luego vamos con el explorar. En el explorar, el estudiante va a generar aprendizaje activo a través de actividades prácticas. Eso quiere decir que en el explorar es en donde vamos a hacer nuestros experimentos. El alumno deberá pensar, planificar y organizar la información para plantear una solución a un posible problema. ¿Qué debe hacer por su parte el profesor? Debe formular preguntas que ayuden a los alumnos a centrar la atención en las ideas principales y que vayan profundizando. Puede hacer preguntas tales como, ¿has notado qué? ¿Has pensado qué sucedería si pasa esto o si pasa de una forma distinta? El explorar que yo escogí fue segundo grado. En segundo grado, la guía docente nos invita a que coloquemos 3 vasos, uno con cubos de hielo, el otro con agua al tiempo y por último, agua tibia. También promueve que le presentemos a nuestros estudiantes un cuadro comparativo en donde nosotros le podamos ir haciendo nuestras preguntas. Yo puedo colocar en mi PowerPoint
Si es que voy a hacer un PowerPoint y no voy a hacer un en vivo, puedo colocar en mi PowerPoint este cuadro solamente recortado para que entonces ellos puedan ir contestando cada una de las preguntas con los elementos que están en los 3 vasos. Por ejemplo, el hielo tendrá color, cómo se siente, cómo huele, tendrá sabor, y que ellos puedan ir entonces contestando sus posibles respuestas. Por su parte, también he colocado un ejemplo de otro explorar. Este explorar corresponde a 4º grado. Le podemos presentar esta imagen para que los estudiantes puedan imaginarse y les dejamos una pregunta para que piensen qué cantidad de agua puede haber en todo nuestro planeta Tierra. ¿Cómo se distribuirá el agua? El explorar para 4º grado luego nos motiva a que le presentemos estos 5 envases, perdón, que le presentemos estos 5 envases con diferentes cantidades y que ellos ahora que están en casa pueden hacerlos con sus papás. Muchas veces en nuestro colegio no tenemos un laboratorio o no tenemos el tiempo ideal para hacer la parte del explorar, que son los experimentos. Ahora que los chicos están en casa, necesitamos aprovechar todo este tiempo libre que tienen ellos. Entonces, los chicos pueden conseguirse un envase de 1 litro, uno de 20 mililitros, uno de 10 mililitros. Pueden ayudarse con una jeringa para 1 mililitro y se pueden ayudar de un gotero para saber cuánto es una gota. ¿Okay? Al tener estos 5 recipientes, le vamos a presentar nuevamente la cuestión de cómo se distribuye el agua en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Y le vamos a explicar que el agua de la Tierra está en 5 lugares muy importantes. Vamos a ver agua en los mares y océanos, en el aire, en los estanques y arroyos, en el agua subterránea y en los glaciares y capas de hielo. Entonces, vamos a dejarle que ellos traten de imaginarse, según estas cantidades, cuál correspondería a cada uno de estos lugares. Por ejemplo, 1 litro. Bueno, yo pienso que 1 litro le podría, como 1 litro es la cantidad mayor de todos estos 5, de todas estas 5 cantidades, yo pienso que el litro le corresponde a los glaciares. Tal vez otro pensará, bueno, yo creo que 1 litro le corresponde a las aguas subterráneas. Por ahora, no es necesario corregirlos, solamente que ellos coloquen sus posibles respuestas en el explorar. Solo van a poner sus posibles respuestas. Más adelante, ellos podrán saber si estaban en lo cierto o no. Es importante que ustedes le recalquen a los estudiantes que estas cantidades son, no son respectivas a estos lugares, ¿sí? Estas cantidades las hemos puesto ya que son fácil de conseguir o de utilizar dentro de nuestra casa. Todos tenemos una vasija que mida 1 litro.
Todos tenemos un gotero, por ejemplo, pero es importante que ustedes como docentes le puedan explicar a los estudiantes que, por ejemplo, la cantidad de agua de mares y océanos es demasiada y no va a corresponder a ninguna de estas 5, ¿ok? Es simplemente algo representativo, ¿ok? Luego vamos a pasar al explicar. En el explicar va a ser el espacio para aclarar y comprender todos los conceptos, habilidades y destrezas. Es decir, que cuando estemos en el explicar, vamos a poder utilizar nuestro libro de texto. ¿Okay? El estudiante debe argumentar las ideas siempre apoyado por el profesor, que es quien debe profundizar en los conceptos o aportar explicaciones complementarias. En esta fase, el alumno debe detectar errores conceptuales y corregirlos. Por su parte, el docente debe resumir los conceptos y clarificar y aportar nuevos conceptos. ¿Okay? En el explicar vamos a utilizar la información que se tiene dentro de nuestros textos y vamos a agregar cualquier información adicional que nosotros tengamos como docentes. Acá, por ejemplo, en el explicar, he seleccionado el explicar de tercer grado y es importante explicar el concepto de contaminación. Nuestra guía docente nos indica que debemos explicar el concepto de contaminación y de conservación del agua. ¿Cuáles son las maneras de que nosotros podamos cuidar el agua en la tierra? Entonces, vamos a utilizar figuras representativas en el caso de los estudiantes que no cuentan con sus libros, tal y como se los estoy colocando en este PowerPoint. Y los estudiantes que sí han podido llevarse su libro a casa, entonces podrían trabajar las actividades que les sugieren en la guía, que sería 14.10 y 14.11. Luego vamos a pasar al elaborar. En el elaborar, vamos a desarrollar el tema aplicándolo al mundo real. El estudiante debe profundizar en el conocimiento adquirido mediante la elaboración de una solución y el docente debe reforzar el vocabulario y alentar el pensamiento crítico. Un ejemplo del elaborar, yo he escogido la actividad de tercer grado todavía. La guía docente nos motiva a que coloquemos una serie de preguntas, en este caso, como todavía seguimos con el tema del agua, preguntas tales como, por ejemplo, ¿por qué es importante el agua? ¿Qué significa conservar el agua? ¿Por qué deberíamos conservar el agua? ¿Qué significa reducir la cantidad de agua que usamos? ¿Qué significa reutilizar el agua? ¿Qué significa reciclar el agua? Si el agua costara $10 el litro, ¿qué harías para conservarla? Son ejemplos de preguntas que nosotros podemos colocarle a nuestros estudiantes. Si el estudiante no se ha llevado el libro a casa, se lo podemos colocar de esta forma en un PowerPoint. Pero si el estudiante cuenta con su libro, entonces los vamos a enviar a su libro de trabajo en la actividad 14.2 o página 27 y página 28, ¿sí? Para que contesten cada una de las preguntas que se hicieron anteriormente. Por último, nos vamos al evaluar. En esta última fase la podemos emplear
para que el alumno pueda reflexionar sobre cómo ha sido su aprendizaje. Es importante que nosotros sepamos que el evaluar no solamente son las pruebas sumativas, también podemos hacer otro tipo de evaluaciones mediante proyectos, pósters, juegos, debates, maquetas, exposiciones y observaciones. Ahora, el evaluar que yo he escogido es que nos planteemos un día completo sin agua y que los estudiantes puedan hacer dibujos. Luego que nuestros estudiantes hayan podido hacer sus dibujos de cómo sería un día sin agua, ellos podrían enviárnoslos por correo, podrían tomarle una foto y enviarlo por correo. Nosotros como docentes, entonces vamos a recibir cada uno de los dibujos que han hecho nuestros estudiantes de un día sin agua. ¿Sí? Y en el correo podrían enviar una breve descripción de qué se trataba cada uno de los dibujos. ¿Sí? De igual forma, puedo agruparlos y volver a enviar un correo para que todos puedan observar los dibujos que han hecho sus compañeros. Esto en el caso, nuevamente les comento, si deciden hacer la grabación de un tutorial en vez de hacerlo en vivo. ¿Ok? Claro, porque si lo hacen en vivo, ya entonces no tendrían que regresar el correo a los estudiantes, sino que les podrían mostrar de una vez cada uno de los dibujos de los estudiantes. Hasta aquí ha llegado el tutorial. Les deseamos lo mejor para ustedes de parte de Knowledge Group. Muchas gracias.